Hacienda no quiere que sepas que existe una fórmula 100% legal de pagar menos impuestos en España, sin trucos. Y la mayoría de autónomos y de pymes, pues que no la estáis usando. Simplemente ¿por qué? Porque nadie os la ha explicado bien. Así que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, este vídeo puede ahorrarte cientos o miles de euros al año. Pero yo antes de seguir quiero explicarte una cosa, que esto es muy importante. No voy a enseñarte ni atajos raros, ni formas de esconder el dinero, ni nada que te ponga en riesgo con Hacienda. Lo que sí te voy a enseñar son 3 estrategias legales probables que yo aplico a mis clientes desde que empecé a trabajar en el famoso despacho de asesoría fiscal de Garrigues. Y que la mayoría de la gente, de los gestores, ni siquiera te cuentan. ¿Sabes por qué? Porque o no forman parte de su modelo de negocio o porque las desconocen y no te las pueden aplicar. Simplemente porque los asesores, pues muchos no estudian. Así que puedes quedarte hasta el final porque al terminar te voy a invitar a una masterclass gratuita de 2 horas de formación en directo, ¿vale? Para que puedas resolver incluso tus dudas. Mi nombre, Antonio Ibarra López, me pusieron mi padre y mi madre. Soy abogado tributario, asesor fiscal, experto contable y atributado. ¿Y qué más cosas? Presidente en Murcia de la Asociación Española de Expertos Contables y Tributarios a nivel nacional, perito mercantil en valoraciones de empresas, empresario, despacho de abogados, asesoría, academias formativas, experto en subasta inmobiliaria, especialista en inversiones de criptomonedas. Me encantan los negocios, he tenido negocios de ropa, restaurantes, de cafetería, etcétera. Soy un empresario, un emprendedor hasta el día que me muero. Y llevo más de 25 años ayudando a pymes y a empresarios a planificar sus impuestos, a planificar con cabeza. ¿Para qué? Para pagar lo justo, sin desconocimiento. Te voy a ser sincero, la mayoría de los autónomos y las pymes en España no tienen un buen asesor fiscal. Tienen gestores de papeles que cumplen plazos pero no planifican, que no anticipan. Están metidos con la cabeza metida en el papel. Si sientes que tú pagas mucho, que no entiendes bien tu fiscalidad o que tu gestor solo aparece para pedirte documentos y para decirte el último día del trimestre cuánto tienes que pagar, todo esto tiene una solución. Hay 3 palancas que tú puedes activar durante este año para pagar impuestos de forma completamente legal. Pero antes de entrar en estas estrategias, necesito que entiendas un concepto clave. Sin este concepto clave, nada de esto tiene sentido. Pagar impuestos no es evadir. Pagar impuestos es optimizar. Te voy a explicar la diferencia porque mucha gente se confunde. Evasión fiscal es ocultar ingresos, inventar gastos, hacer trampas para no declarar lo que te corresponde. Y imagino que ya sabrás que esto es ilegal, esto está arriesgado y que en el año 2026 ya es prácticamente un imposible porque Hacienda cruza datos con los bancos, con la facturación, con los modelos, movimientos internacionales, dándole caña a todo el tema de los impuestos previstos. Todo. Y por otro lado está la optimización fiscal. En cambio, esto es usar herramientas que la propia ley pone a tu disposición para estructurar tu actividad, para optimizar tus gastos, para hacer unos ingresos eficientes de la mejor manera posible. Lo mismo que hacen las grandes compañías, puedes hacerlo tú con tu sociedad o como autónomo. Y esto es legal y además 100% inteligente y 100% seguro. ¿Y sabes qué? Pues que lo hacen las compañías del IBEX, las empresas grandes de tu región y puedes hacerlo tú también. Y la mayoría de las pymes y autónomos, por lo que ocurre en este país, es que no saben que tienen esas herramientas a su disposición. O peor aún, incluso algunos las pueden conocer, pero no las aplican porque su gestor o su asesor no les ha dicho cómo aplicarlas. Y eso es exactamente lo que quiero que cambiemos hoy. Esto es muy importante. Hay como 3 estrategias concretas para empezar a aplicar y que van a reducir tu factura, van a reducir lo que se llama en impuestos tu base imponible de forma legal y transparente para pagar menos impuestos. La tercera estrategia es la que más impacto tiene y también es la que más miedo da, por eso la voy a dejar para el final. Vamos con la primera, aprovechar al máximo tus gastos deducibles. Tú ya una vez que has tenido un gasto, lo importante es que ese gasto lo acepte Hacienda. Esto parece lógico, parece claro, quiero decir, parece que es lo que tiene que ser. Pero resulta que cuando viene Hacienda pone muchos problemas con tus gastos. Resulta que muchos miles de empresarios ni siquiera saben qué gastos se pueden meter y por lo tanto no lo están utilizando, no se lo están deduciendo.
Aquí podemos hablar de gastos en una zona verde, positiva, o en una zona gris, confusa. Zona verde de los gastos, que cualquier persona puede entender como lógico. Por ejemplo, herramientas, software que tú utilizas para trabajar, facturación, CRM, diseño, perfecto. Material directamente ligado a tu actividad, desde la tornillería si eres un instalador hasta micrófonos si eres una persona que se dedica a la comunicación. Gastos de publicidad, de marketing, campañas en redes sociales, Google, mail marketing, o bueno, utilizas las redes para fomentar tu negocio. Servicios de profesionales externos, otro tipo de gastos, diseñadores, fotógrafos, asesores, especialistas que colaboran contigo. Gastos de asesoría, de formación relacionada con tu negocio. ¿Y la formación no relacionada con tu negocio? Todos estos gastos, aunque tengas la factura, no es suficiente. De todos estos gastos tú tienes que poder demostrar la trazabilidad. No estoy hablando de la trazabilidad de las criptomonedas, que es muy importante, sino la trazabilidad del gasto, la justificación del por qué ese gasto es necesario en tu actividad. Así que solo la factura no sirve para nada. Por eso muchos de vosotros os quitan gastos teniendo las facturas, porque no tenéis demostrada la trazabilidad y la justificación. Y el asesor no se encarga de eso. De la trazabilidad y de la prueba te tienes que encargar tú, que es tu empresa, son tus gastos. Así que si solo tienes la factura, tienes un problema. Con este tipo de gastos de las zonas verdes, llevándolo todo bien, pues no hay mucha discusión con Hacienda, la verdad. Pero luego está el problema es que tenemos otras zonas grises. Son otro tipo de gastos. Voy a poner solamente 3 ejemplos. Hay muchísimos, pero 3 áreas. La vivienda. Muchos autónomos tenéis vuestro trabajo mezclado con la vivienda. Y también muchos empleados tenéis el domicilio social de vuestra empresa en vuestra vivienda. Anda. Entonces tenemos en una vivienda gastos particulares y gastos relacionados con el negocio. Luz, agua, internet, alquiler, hipoteca. Con todos estos gastos hay muchos problemas. Aquí la trazabilidad y la justificación es todavía mucho más importante. ¿Te estás deduciendo esos gastos enteros? Pues ahí puedes tener un riesgo fiscal importante con sanciones. ¿No te estás deduciendo nada porque es tu vivienda habitual? Pues estás perdiendo en impuestos. Entonces te puedes deducir un determinado porcentaje que depende de tu situación. Segundo gran gasto, el coche. Ya sea como autónomo necesitas un coche, ya tenga una pyme, la pyme tiene un coche y lo necesita. Pero resulta que seguramente también vas a estar usando el coche en tu actividad particular. ¿Cuánto IVA te deduce? ¿Te deduce el 50? ¿Solo el 50? Yo a mis clientes les deduzco el 70, el 80, incluso el 100. Así que aquí hay un área de mejora muy importante, los gastos de gasolina de ese coche. Tercer tipo de gasto, los móviles. El móvil con el que yo estoy grabando y que tengo ahí enfrente, que estoy viendo, ese móvil, ¿para qué vale? ¿Vale para la empresa? ¿También lo utilizo para llamadas particulares mías? ¿O es que tengo un móvil por aquí con un aparato que llevo en el bolsillo y otro móvil por otro lado? ¿Qué problema hay con los móviles, con los teléfonos, con el suministro de teléfono? Te lo deduces todo, no te deduces nada. Volvemos de nuevo a este tipo de circunstancias. Aprendiendo cómo funcionan todos estos gastos vas a ahorrar realmente mucho dinero. Es el asesoramiento que proporcionamos a nuestros clientes. Pregúntate esto. ¿Podrías con tranquilidad explicarle los gastos al asesor fiscal y a tu inspector fiscal que se ponen delante tuyo en 10 segundos? ¿Con tranquilidad? ¿Con contundencia? Si la respuesta es sí, seguramente ese gasto es deducible. Si dudas, si titubeas, pues seguramente estás en una zona de miedo y donde el gasto no lo vas a poder justificar. En la clase que te voy a invitar vamos a ver casos reales de gastos, bien explicados y mal aplicados, con ejemplos concretos. Pero esto lo vamos a dejar para después. ¿Y qué ocurre con los gastos de comida de los autónomos, de las sociedades, cuando el administrador, el autónomo come solo? ¿Te lo deduce? ¿Sí o no? Segunda estrategia que hemos comentado antes. Tiene que ver con algo que muy poca gente hace. Invertir para pagar menos impuestos. Sí, has escuchado bien. Invertir para pagar menos impuestos. Invertir en tu negocio para reducir impuestos y al mismo tiempo crecer. Y aquí es donde hay que cambiar la mentalidad, chicos. Aquí, empresarios y empresarias, es donde hay que cambiar la mentalidad. Hasta ahora estábamos hablando en la estrategia 1 de gastar mejor, de optimizar y gestionar los gastos. Pero esta estrategia es de invertir con cabeza. ¿Cuál es la diferencia? Pues un gasto del día a día se consume
Una campaña puntual, materiales pequeños, servicios recurrentes, eso es un gasto y se consume. Pero aquí en esta segunda estrategia estamos hablando de inversión, algo que te va a servir para generar ingresos en tu negocio durante más tiempo, que va a mejorar tu capacidad y va a mejorar tu empresa. Por ejemplo, un buen ordenador si editas, si diseñas o si programas, no puedes tener un ordenador que vaya lento y que emplee mucho tiempo. Una cámara profesional si estás creando contenido. Maquinaria nueva renovada si tienes un taller o un negocio físico. Reformar un local si la imagen del local, ¿vale?, no convierte. Una web con condiciones, una web especializada, no una web de estas chapuceras. Todo esto, si lo ves como un gasto, tienes un problema. Porque todo esto es una inversión que te hace crecer y mejorar tu negocio. Pero luego ocurre una cosa. Estas inversiones, tienes que tener presente una cosa, no son gastos directos. Si tú te gastas en un teléfono 1.500 euros o te gastas 500, esa factura de gastos de 500 euros no es un gasto directo. Esos son activos. Y estos activos hay que amortizarlos. Te voy a explicar cómo hacerlo. Así que invertir tiene una doble ventaja. Mejoras tu negocio, optimizas tus ingresos y al mismo tiempo estás reduciendo tu base imponible para pagar menos impuestos. ¿Quieres un ejemplo? Pues si sigues editando con un portátil viejo, portátil que te hace perder el tiempo, horas cada semana, porque no es productivo, pues imagínate el gastazo que estás teniendo ahí. Sin embargo, tiene sentido en este caso invertir a un ordenador mejor, a un portátil mejor, para trabajar más rápido, ganar más tiempo, ser más eficiente y por lo tanto reducir tus costes y aumentar tu beneficio. Si das servicios profesionales en tu web y tu web da una mala impresión, pues una web nueva con un buen tráfico puede aportarte muchos más clientes y además es una inversión deducible. Y aquí es donde realmente viene la clave. Invertir para pagar menos impuestos solo tiene sentido si lo que vas a invertir, lo que vas a comprar, lo necesita tu negocio. Estoy harto de ver personas que a final de año deciden cambiar un ordenador pensando que van a pagar menos impuestos cuando el ordenador no lo necesitan cambiar. Esto simplemente, chicos, es tirar el dinero, ¿vale? Así que hay un consejo muy práctico que aplico y que digo siempre a todos mis clientes. Antes de hacer una inversión, consulta con un asesor y analiza las ventajas y los inconvenientes de hacerlo. Los asesores vemos tu foto completa. Para eso somos asesores, para eso nos gustan los negocios y estamos especializados. Y entonces te podemos decir si tiene sentido a nivel fiscal, cómo impacta los números en tu año, cuáles son los argumentos y si hay una forma mejor incluso de estructurar esa inversión. Porque una mala inversión, una inversión mal planificada, no puede darte el beneficio fiscal que tú esperas. Y una inversión bien planificada te puede ahorrar muchos euros. Avanzamos con la tercera estrategia. Esa estrategia que hemos dejado para el final tiene un impacto importante. Bien, revisa tu estructura actual y hazla más eficiente. ¿Ha llegado el momento de dar salto a una sociedad? Si es que eres autónomo. Si tienes una sociedad, ¿ha llegado el momento de dar el salto a constituir otra segunda o tercera sociedad? ¿O ha llegado el salto de dar a una holding? Pero también te cuento una cosa. Antonio, yo no tengo sociedades, soy autónomo. ¿Puedo crearme mi estructura holding? Mucha gente te va a decir que no, pero dependiendo de tu mentalidad y de las cosas que tengas previstas, a veces lo más rentable es empezar con una estructura holding. No todo el mundo domina todo esto, ¿vale? En internet, holding y holding y holding, en YouTube, holding y holding y holding. Y no, la holding tampoco es para todos, las sociedades no son para todos. Pero es que puedes tener una sociedad y la estructura óptima mejor es volver a ser autónomo. ¿Cuándo nos conviene? ¿Cuándo nos conviene autónomo o sociedad? Si tu negocio ya genera beneficios relevantes y estables para cada año y estás empezando a acercarte a los tramos altos de la renta como autónomo, pues es muy posible que ya estés pagando más impuestos que con una sociedad, ¿vale? Y entonces seguramente te interesa solo por impuestos dar este paso. Y he dicho solo por impuestos, porque ser autónomo o sociedad depende de muchos más factores. Como autónomo puedes llegar a tributar a más del 47, 50, 51% dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés. Cuanto más ganas, más sube el porcentaje y por lo tanto mucho más suben los impuestos.
se te mezclan con otros ingresos, si tienes nóminas, si tienes alquileres, y por lo tanto la tributación se dispara. En una SL, sin embargo, tributa por los beneficios desde el primer euro, los mismos beneficios del primer euro. El 23%, el euro 1 que gana, y el euro de las 100.000 al 23%. 23, 25, 21, dependiendo del tipo de sociedad. Sin embargo, como acabamos de decir, el autónomo se dispara a más del 50%. Luego también puede ocurrir que si tienes una sociedad y piensas que estás tributando a un 23%, pongamos por caso, dices, ¡ay, qué bien! Pero ¿dónde está el dinero? El dinero está en la sociedad. Y si tú necesitas sacar dinero de la sociedad para cualquier otro tipo de cosa, pues entonces vas a tributar de nuevo al 19, 21, 23. De manera que igual acabas tributando teniendo una sociedad al 40, 45, 50%. Esto también es una barbaridad. Mucha gente no lo conoce y no planifica bien, y teniendo una sociedad acaba pagando impuestos desorbitados por 2 veces. Además, tener una sociedad no todo es oro lo que reluce. Tienes más costes fijos, la contabilidad es más compleja, los gastos de notaría, de asesoría, más trabajo administrativo. Tienes más obligaciones formales, cuentas anuales en el registro mercantil, libros obligatorios, diligencias, mucho más papeleo. Y esto también lleva un trabajo indirecto que te cuesta a ti dinero. Separar el dinero de la empresa y no el tuyo, tu hucha personal y tu hucha de la sociedad. Entonces, normalmente tengo que decirte que mucha gente dice que no tiene sentido montar una SL si estás empezando. Y yo digo, ¿por qué? Si facturas poco. Y yo digo, ¿por qué? Si tu actividad es muy esporádica. Y yo digo, ¿por qué? Estos no son verdades. Otros dicen que tiene más lógica plantear la sociedad cuando tu negocio ya genera beneficios relevantes y estables durante un año. Y yo vuelvo a preguntar, ¿y por qué? Mucha gente dice que cuando empiezas a acercarte a los tramos de un beneficio de 45 y 50.000 euros de beneficio neto. Y yo digo, ¿por qué? Sí que es cierto que cuando estamos en un beneficio de 45 o 50.000 euros, aquí sí que es cierto que empieza a haber un punto en el que la sociedad o el autónomo están tributando prácticamente lo mismo. Pero eso no es suficiente para decidirse por el autónomo o por la sociedad, ¿vale? ¿Quieres proteger mejor tu patrimonio? ¿Cómo se protege mejor tu patrimonio? ¿Como autónomo o como sociedad? ¿Necesitas una fórmula jurídica, una sociedad, para que tengas más seriedad en el mercado y tener más imagen de marca? ¿Os estáis dando cuenta cuántas son las variables? No son solamente los impuestos, estos no son solamente números, son muchas más cosas. La respuesta no está en un vídeo de YouTube, la respuesta no está en lo que hay en Internet. La respuesta para tu caso en concreto solo es una. Sentarte como yo estoy en esta silla, con tu asesor, con un especialista, conmigo, con quien tú quieras, y echar números, adaptados a tus circunstancias personales, familiares y económicas concretas. No a las del vecino, no a lo que te diga el cuñado. ¿Qué pagarías como autónomo? ¿Qué pagarías como SL? ¿Qué implica cada opción más allá de los impuestos? Y ahora viene otra circunstancia. Y si ya tienes una SL, la pregunta, ¿cómo te retribuyes de esa sociedad? ¿Cómo te llevas el dinero a tu bolsillo? Veo personas, socios, que se ponen un sueldo, que cuando yo veo ese sueldo, digo, qué barbaridad, muchachos, ¿cómo tienes este sueldo? Porque el que necesito yo para mi familia. Pero si ese sueldo es un sueldo desproporcionado al mercado, ¿y qué más da si la sociedad es mía? ¿Me estáis siguiendo? Cobrar un sueldo como trabajador o como administrador puede estar bien, pero no puedes cobrar lo que tú quieras. Me llevo dividendos. Yo tengo un sueldo pequeño, pero me llevo dividendos. ¿Por qué? Pues es que yo me llevo los dividendos y así pago menos impuestos. ¿Estás seguro? No, pues como los dividendos tributan al 19%, pues yo pago menos impuestos. Error, error, error. Cobrar solo dividendos es un error. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que igual hay que hacer una planificación entre un equilibrio de cuánto sueldo cobras y cuánto te llevas por dividendos y hacer una fórmula mixta. Tienes que saber una cosa, los dividendos no son gastos en la empresa que te paga. Cuidado. Los dividendos no son un gasto en la empresa cuando tú cobras. Bueno, así que lo normal es combinarlo todo con cabeza. No solo vivir de los dividendos, no solo de un sueldo. Si los números no nos acompañan, hay que echar los números.
Lo importante aquí es entender dos ideas. Uno, lo raro es no ponerse un sueldo. Lo raro sería trabajar para tu empresa y no aparecer por ningún sitio y no tener nómina ni tener nada. Esto sí sería raro. Cuidado que hay muchas personas que no tienen nómina en su empresa. Y segundo, no existe una cifra mágica que sirva para todo el mundo. El sueldo va a depender de tu empresa, de tu trabajo, de tu dedicación, de tus necesidades, de muchas cosas. El sueldo no puede ser libre, el sueldo tiene que ser a mercado. Y aquí es donde entra una planificación fiscal real. Tres estrategias. Recapitulando rápido, ¿verdad? Aprovechar al máximo tus gastos deducibles. Primera estrategia. Tanto en la zona verde como en la zona gris. Con criterio y sin miedo. Segunda estrategia. Invertir en tu negocio de forma consciente. Inversiones que sean rentables para hacer crecer tus ingresos y para poder aprovechar esos gastos. Y tercera gran estrategia. Revisar la estructura que tienes ahora mismo. Autónomo, sociedad, autónomo, más sociedades, holding. Hay que revisarlo. Si usas bien estos consejos en tu día a día, si inviertes para hacer crecer tu negocio, si cambias tu estructura, ¿de acuerdo? Cuanto más ordenados tengas tus números, más fácil va a ser de aprovechar lo que la ley te permite, lo que hacen las grandes empresas, y menos riesgos reales vas a tener con Hacienda y más sanciones te vas a evitar. Todo lo que hemos visto hasta ahora, pues como te darás cuenta, son unos conceptos generales para situarte, para que comprendas dónde está la situación, para que veas por dónde se puede marcar el camino. Y ahora, para ahorrar de verdad y para ir aprendiendo cosas, ¿de acuerdo? Lo suyo es, pues que cada sábado a las 10 de la mañana, has escuchado bien, cada sábado a las 10 de la mañana, llevamos más de 100 sábados, hacemos una masterclass gratuita de 2 horas en directo, donde puedes preguntar tus dudas, tus preguntas y acudir sobre impuestos para pymes y autónomos. Cómo planificar, cómo pagar menos impuestos, cómo evitarte las sanciones y cómo dormir tranquilo. ¿Cuesta dinero? No, es totalmente gratuita. Si quieres apuntarte, por aquí abajo tienes el link de registro para que asegures tu plaza, ya que solo dejamos entrar a un número de personas limitadas. No es una masterclass abierta a todo el mundo, solamente los primeros registrados tienen acceso a la masterclass. Nos vemos este sábado a las 10 de la mañana. Y una cosita muy importante, si el vídeo te ha gustado, si hay alguna cosa que ha conectado contigo, puedes darle a me gusta, puedes suscribirte al canal. Y también lo más importante para mí, compartirlo con otros empresarios, con otras personas a las que les pueda ayudar. ¿Sabes por qué? Porque ayudando a otras personas, te estás ayudando a ti, estás ayudando al canal y podemos seguir dándole mucha caña para seguir ahorrando impuestos. Chao, chao.